Estamos en comunicación con la doctora Elizabeth Gómez Alcorta. ¿Qué tal, Elizabeth? Buen día. Buen día, Gustavo, y al resto del equipo. ¿Cómo les va? Bien, muchas gracias por atendernos. Comienza hoy 900, anoche decía 900, ahora 20 días de detención de Milagro Sala, y comienza hoy un juicio que realmente está viciado por todos lados, ¿no? Sí, empieza el cuarto juicio contra Milagro en estos 920 días. Hay que recordar que en dos fue absuelta, en una fue condenada en suspenso y no está firme esa condena. Quiere decir que 920 días de prisión preventiva, es decir, sin tener una condena. Ay, esperen, perdón, pero voy a hacer una cosa mientras hablo con ustedes. Lo cierto es que este juicio que empieza se llama el juicio de Pibes Villero, o así es como se lo denomina, por el nombre de una de las cooperativas que fue el que ayer yo decía también. Recordarán que fue ese video que se viralizó, que es del Banco Naciones, donde estaban sacando dinero un grupo de personas como si se tratara de un robo, cuando en realidad era el retiro de dinero en efectivo, que estaba obviamente, digamos, que tenía su razón de ser en una serie de convenios que se habían firmado y que no tenían ningún tipo de vicio esos convenios. Bueno, empieza este juicio, dura 3 meses, van a ser más de 20 audiencias, y decís lo de viciado, digamos, tiene muchos vicios diferentes, algunos desde su propio origen. Recordarán que Mabel Balconte era una de las, también que es una de las imputadas, que es una de las legisladoras, que es con la que se basa la acusación, que declaró que Milagro era la que, digamos, la cabecilla de una organización, que es por lo que finalmente llega como jefa de una asociación ilícita, en razón de que el dinero lo traía a la ciudad de Buenos Aires en unos bolsos. Este es el hecho que centralmente da pie a que lleguemos hoy a juicio. Mabel Balconte, hemos denunciado que supimos que había sido abordada en un automóvil casi como de película la noche anterior a su declaración, que le hicieron cambiar de abogados, y 15 días después ella inclusive tuvo un intento de suicidio que dejó internada. El tribunal que va a intervenir en este juicio es un tribunal integrado por 3 mujeres. Las 3 tienen algunos problemas y veremos qué sucede en el día de hoy. La que preside el tribunal, que se llama Tolaba, tomamos conocimiento el jueves a partir de una nota del Cohete a la Luna, que había rendido 2 veces el examen para ser jueza. Ella es jueza correccional, es decir, por delitos menores, que ella había rendido tanto para jueza de Cámara como para jueza del mismo tribunal que finalmente va a integrar, y que reprobó, es decir, no llegó a sacar la nota mínima. En una es un 3 y pico de 10, en el otro más o menos similar, con unas calificaciones de parte de quienes evaluaron ese concurso muy feroces, por decir así. Sin embargo, fue habilitada, es decir, sin ser la jueza del tribunal y teniendo estos antecedentes, fue habilitada para que ella presida el tribunal y presida este juicio. Y a la vez, el sábado también tomamos conocimiento una resolución muy importante que fue dictada recientemente, el 29 de junio pasado, por el cual rechazaron los agravios que habíamos hecho todas las defensas, y centralmente nos rechazaron el 90% de la prueba que habíamos ofrecido todas las defensas para llegar a juicio. Fue realizada una resolución que hizo un copy-paste, es decir, recortó y pegó otra resolución de la Cámara de Casación Penal en el caso Acro, es decir, un caso que no tiene ninguna similitud, no tiene ninguna relación. Que recordarán, el caso Acro es el caso por el cual se había asesinado a un barra brava de River. La sentencia condenatoria que fue apelada a la Cámara de Casación tiene una resolución. De esa resolución se copió y pegó sin cita, transcripción literal, digo, Gustavo, literal es desde la primera palabra hasta la última, lo que esto implica un plagio que, digamos, es gravísimo.
Quiere decir que la falta de idoneidad de estas juezas queda demostrado en el hecho que ni siquiera tienen la capacidad intelectual de poder redactar una resolución de mero trámite, no estoy hablando de una condena. En el día de ayer nosotros recusamos a las 3 juezas, veremos cuál es el tratamiento que se le da a ese trámite. Hoy 2:30 de la tarde tendría que comenzar, veremos qué es lo que sucede, este nuevo juicio contra Milagro. Pero bueno, en una provincia con muchas anormalidades, como ha hecho desde el primer momento Gerardo Morales, ¿no? Elizabeth, te aprovecho para consultarte. Anoche también lo estuvimos analizando y lo estabas analizando vos en profundidad. ¿Qué análisis realizás de este decreto del presidente? Decreto cambiando funciones, realmente es muy ambiguo, muy amplio, no queda muy claro sobre el nuevo papel que el gobierno Macri le quiere dar a las Fuerzas Armadas. Bueno, ahí hoy pude, ayer después, porque era muy reciente el texto, pude leer el texto en profundidad, el texto del decreto, y sobre todo es importante leer los fundamentos, porque el texto dice le da un nuevo rol a las Fuerzas Armadas, con algunas terminologías que, como vos bien decís, que son ambiguas, pero además de darle el tema de la soberanía territorial, la independencia del poder político de la República Argentina, en los fundamentos dice, o cualquier otra, digamos, que esto me parece que es encima más grave que lo que, digamos, que lo que el propio texto del decreto dice. Efectivamente modifica el decreto, elimina una única parte, que es que las Fuerzas Armadas solo pueden intervenir ante una agresión externa de otro país, de otro Estado. Cuando le quita la lógica de que solamente puede ser de otro Estado, la idea es que puede ser una agresión una agresión externa, puede ser, por ejemplo, cualquier crimen transnacional, narcotráfico, terrorismo, etc. Entonces, hay algo que me parece que es importante, Gustavo, que no se está diciendo, es ¿por qué se entiende que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en seguridad interna? La verdad es que las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas tienen formaciones, capacidades y armas totalmente diferentes entre sí. Uno tiene que pensar, las Fuerzas Armadas tienen una capacidad de violencia y de fuerza letal, absoluta. No están ni capacitadas no están capacitadas ni preparadas para para poder llevar adelante un uso gradual de la fuerza. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero. Segundo, la formación es totalmente distinta. Ustedes saben que la policía es de una formación muy breve, muy escasa, todo lo contrario a lo que es la formación de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, no es, digamos, cuando uno lo piensa, las Fuerzas Armadas están dirigidas a tener máxima letalidad. Si uno piensa en el 2006, México tomó la decisión que está tomando ahora Macri. Para el 2013, Naciones Unidas emitió un informe que dijo que las graves violaciones a los derechos humanos en estos 7 años habían aumentado al 1000%. No solamente no solucionan el problema que efectivamente enuncian, narcotráfico, lo que sea, sino que desprofesionalizan a las fuerzas y generan graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, estas son las consecuencias y las razones por las cuales hay que oponerse muy claro a la ruptura de este principio delimitador. Claro. Bueno, gracias, Elizabeth, que tengas buen día. Por favor, gracias a ustedes. La doctora Elizabeth Gómez Alcorta, abogada, una de las abogadas Milagro Sala, pero también especialista en el tema justamente de temas constitucionales, ¿no? Y analizando y poniendo dudas sobre este decreto que se publicó anoche respecto al nuevo rol que el gobierno de Macri le quiere dar a las Fuerzas Armadas. No queda claro, es muy ambiguo y por eso, como lo venimos explicando, es también muy peligroso.